gane el partido que gane, ese cuerpo permanece inamovible, porque se capacitan, se adiestran, desarrollan habilidades, destrezas, capacidades, y tienen información. Resulta que en México, en el 2000, llega el presidente Fox y por una acción política desmantela los cuerpos de seguridad, los cuerpos de inteligencia del país y vuelve al CISEN, una institución burocratizada de cuates, de amigos, que sin ninguna capacidad, sin ningún adiestramiento, sin la formación de un cuerpo de inteligencia, llegan al CISEN y se dedican a hacer politiquería. Cuando las personas que fueron formadas por México, en el régimen, en varios regímenes, es decir, en varios sexenios, había gente ahí que tenía 15, 20, 30 años, no descartamos que haya gente que no cumpliera su función adecuadamente o gente que se aprovechara de esa información, pero había ya una estructura que se desmanteló. Entonces crecieron los riesgos para el país, en lo interno con la delincuencia organizada, en el exterior con la política exterior manejada de manera muy adversa. Entonces yo creo que yo estoy proponiendo en mi propuesta de ayer reformar la Ley de Seguridad Nacional con la finalidad de regular las actividades de inteligencia realizadas por los distintos órganos de gobierno, civiles y militares, para disminuir los riesgos de la seguridad nacional. Desde luego hay muchos temas en materia de seguridad, pero yo plantearía ahí, vamos a prevenir el delito, vamos a hacer trabajo de inteligencia. Y otro tema, Carlos, creo que ahorita el gobierno está ocupado en la delincuencia organizada. Y abajo hay robos, hay secuestros, existe lesiones, homicidios, pandillerismo, y eso se está dejando de lado. Cuando desde abajo se acaba con la impunidad, desde abajo hay seguridad, está el policía, está cerca de los ciudadanos, arriba la delincuencia organizada se desmorona, porque la delincuencia se alimenta de los pequeños delincuentes que empiezan a delinquir y que no encuentran, y que una acción de la justicia, que hay impunidad. Pues si empezamos también abajo, creo que podemos hacer mucho. De tal suerte que son propuestas que en el terreno legislativo podemos ir impulsando, y yo creo que el tema de seguridad es un tema muy sensible para los ciudadanos y desde luego también para los del primer distrito. Entonces, sin duda alguna se ha disparado la delincuencia de manera fuerte y grave, pues hay que decirlo, fundamentalmente en este sexenio, pero viene desde el sexenio anterior, sin negar de que la delincuencia efectivamente existe de una manera histórica. Esto no podemos fijar de que nació a partir de tal o cual fecha. Pero aún así, lo que sí podemos afirmar es que se ha disparado de manera grave. ¿Dónde está el error, Ricardo López Pescador? Yo creo que el error está en declarar... Ya comentaba usted ahorita un detalle en haber desaparecido la inteligencia militar, la inteligencia propiamente de los organismos de gobierno para prever y estar al tanto y al cuidado de todos estos brotes. Ese es un factor. ¿Qué más podemos agregar en este sentido? Yo creo que ya que es una situación grave para Durango. El error también está en la forma. Ustedes saben que nadie, porque parece ser que ahora los propagandistas de otro partido dicen que hay gente en contra del presidente. Nadie está en contra de la decisión del presidente, la determinación de afrontar la delincuencia, por supuesto nadie está en contra. El tema es la forma. Hay que recordar los operativos del inicio de sexenio que se hacían en las fronteras, en Nuevo Laredo, en Ciudad Juárez, en Tijuana, anunciaban que iban a ir. Desde luego esto provocó mucho movimiento. Entonces, no es la manera. En Colombia, ustedes saben que lo que hizo el gobierno fue hacer acciones envolventes, pero sin ningún anuncio previo y sin tampoco politizar el problema. Y aquí el asunto es que lo están politizando. Lo de Michoacán no es más que una acción política demostrado, clarificado, evidenciado por el gobernador Leonel Godoy. Lo ha dicho claramente. ¿Cómo es posible que haz de cuenta que están agarrando al aval y no al principal? Pues sí, si la delincuencia organizada tiende sus redes a los funcionarios, llegas y tomas a los funcionarios que son autoridades electas, ¿y por qué no vas contra el infractor de la ley? Es decir, yo creo que la politización del tema de seguridad es grave para el país, es grave para los mexicanos, y sin duda que tenemos que nosotros
en este tema sí señalarlo, hay una utilización que puede provocar más problemas a la nación. El asunto de seguridad es un asunto serio que debe afrontar el Estado sin ningún tinte político, sin tiempos determinados por los tiempos electorales. Eso qué casualidad que lo están haciendo en este momento, es decir, unas semanas antes de la elección. Pero finalmente todos sabemos, Carlos, que no ha funcionado esa estrategia en materia electoral porque, bueno, las encuestas evidencian que el partido del gobierno federal está abajo, y yo lo que digo es que es un error ese grave. Debe atenderse los asuntos de seguridad, el ámbito del Estado. Es una prioridad del Estado mexicano y estar al margen de todo asunto de tipo electoral. Ricardo López Pescador, aterrizando ya de manera particular al distrito, ¿cuáles son los rezagos más importantes que ha detectado, hallado y conoce usted del distrito, y qué se va a hacer? Bueno, ahí yo siento, Carlos, muy claro, es el distrito donde abarca toda la zona Sierra de Durango, toda la Sierra Madre Occidental que atraviesa Durango está en el primer distrito. Número uno, desde luego, la falta de caminos. Hay un rezago histórico, hay un rezago enorme, la falta de carreteras pavimentadas, de caminos revestidos en buen estado, para sacar los productos forestales, mineros y desde luego la ganadería, la agricultura que se da en la región. Número dos, electrificación. También es un rezago que tenemos ahí. Tres, desde luego, los servicios básicos como agua potable, drenaje, por supuesto, también el acceso a la salud se dificulta en el distrito, y desde luego también las instituciones de educación media superior y superior. Hay un rezago social, desde luego, en el distrito, pero también hay un contraste. Es el distrito donde más potencial tiene el estado de Durango. Aquí, en este distrito están los grandes yacimientos minerales, está la enorme riqueza forestal, se están ejecutando los proyectos de infraestructura más grandes de Durango. La supercarretera Durango-Mazatlán está en el distrito, la Durango-Nayarit, que pasa por toda la zona indígena, desde luego también la Durango-Santiago, Los Herrera, Topia, Canelas, para llegar a Culiacán. Es decir, estamos hablando de un distrito de contrastes, pero con grandes oportunidades. Yo veo en los caminos el gran problema. Sí tenemos que ir a México a ser legisladores comprometidos en la gestión por asegurar, por garantizar recursos para los proyectos camineros de electrificación que tiene el distrito. Pero sí es un distrito, desde luego, con rezagos, pero reitero, con enormes potencialidades también. Una de las situaciones más difíciles que enfrenta, sobre todo no es un problema particular de esa región, pero sí es sentido en el campo, la cuestión del precio del gas, la electricidad, diésel, es una situación que ha impactado fuertemente el subsidio a estos insumos. Grave, Carlos. Yo me encuentro con campesinos que me dicen, oiga, es que no entendemos por qué el diésel está más caro que la gasolina, si históricamente siempre había sido el más barato, porque había un subsidio del gobierno, porque el diésel lo utilizan fundamentalmente los productores. Hay que recordar que la pesca en México se mueve por el diésel, el autotransporte de carga pesada, mediana y liviana se mueve con diésel, por supuesto los autobuses urbanos, el transporte público, el transporte también foráneo de pasajeros, se mueve con diésel. Son actividades productivas que el gobierno había estado subsidiando al insumo básico que es el diésel. Le quitan el subsidio, se eleva el precio arriba de la gasolina y no existe ninguna sensibilidad del gobierno para decir, estos son los productores primarios a los que tenemos que apoyar y respaldar. Entonces hay una inconformidad de los productores en todas las zonas. Lo digo, en todo el país ha habido marchas, manifestaciones, sin que exista una respuesta del gobierno, pero en mi distrito está muy evidente que sí hay un verdadero enojo de los productores. También, Carlos, desde luego, la electricidad, hay muchas quejas hacia la Comisión Federal de Electricidad, no solo por el cobro excesivo,